gracias por darnos esa oportunidad de contar con tu presencia. Gracias por darnos esa oportunidad de deleitarnos en tu presencia. Gracias, Dios, porque nos levanta cada mañana y sabemos y podemos reconocer que tú estás a nuestro lado y que cada anochecer también compartes con nosotros, con cada uno de nosotros, ese momento maravilloso de descansar en tu presencia. Dios, hoy colocamos en ti este devocional. Danos tu respaldo, danos tu alegría, tu gozo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Así que con esa vibra, con ese gozo delante del Señor, con ese entusiasmo que hoy nos levantamos, no importa el frío, no importa nada, no importa las preocupaciones, no importa el afán de salir a trabajar, espera tu bendición, que estamos solamente una hora en la intimidad con el Señor. Y nos dice Dios a través del libro de San Lucas, capítulo 24, verso 45 al 47, gloria al Señor, al 48, 45 al 48, gloria al Señor, libro de San Lucas, capítulo 24. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el respaldo del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, qué hermosa palabra de verdad en esta mañana preciosa, de gozo, de alegría en el Señor. Qué hermosa palabra que nos da para alimentarnos en esta mañana en la presencia del Dios vivo, en la presencia del Rey. Y nos dice precisamente hoy el Señor que fue necesario que Él padeciera, fue necesario que Él sufriera sus momentos difíciles, que pasara sus momentos difíciles, quizás como usted y yo, mis amados hermanos, la estamos pasando en este momento o la hemos pasado en algunos tiempos. Gloria al Señor. Pero hoy nos dice el Señor, antes de que Él padeciera, dice: entonces les abrió el entendimiento. Qué hermosa palabra. ¿Y para qué nos abrió el entendimiento? Para poder entender las Escrituras, ha dicho el Señor. Para poder entender cada palabra que está escrita. Para poder entender cuál era el propósito o cuál es el propósito actual de la palabra escrita, de lo que aparece en la Biblia. Gloria al Señor. Y nos dice que nos dio un entendimiento, y por eso nos habla allí en Apocalipsis 5, y dice que envió sobre la faz de la tierra 7 espíritus. Y precisamente desde ahí parte también el tiempo de la raíz de la Escritura, el tiempo de la raíz de la profecía, gloria al Señor, donde en tiempos antiguos proféticamente Dios nos dejó establecido una tarea, una misión, lo que habría de venir y cómo habría de venir. Entonces dice hoy la palabra de Dios que Jesús en este momento tocó para que se diese esa palabra. Y dijo: abrí el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y qué hermoso cuando nosotros podemos decirle a Dios: Señor, danos discernimiento de la palabra, que es el acompañante perfecto del entendimiento. Cuando hay discernimiento de la palabra, nos deleitamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos gozamos en el Dios vivo, en el Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén allí donde están? Y siempre nos vamos preparando porque Dios
a quienes escoge para servir en su casa, a quien los escoge para ser parte de un ministerio o del ministerio de Cristo, gloria al Señor, de todo lo que se llama la iglesia del Señor, lo llama con un propósito especial. Y aquí le llega y le dice Jesucristo directamente, así está escrito y así fue necesario, gloria al Señor, que el Cristo padeciese. O sea, lo que pasó con Jesucristo estaba escrito por vuestro Padre Dios. Y Jesús debía de cumplirlo. Pero Él también dejó una misión para usted y para mí. Y lo primero que nos dice es que resucitemos de entre los muertos. El hombre que no está entregado verdaderamente a Dios, a Cristo, o gobernado, dirigido bajo el poder del Espíritu Santo, pone objeción a todas las cosas que se imparten en los ministerios a nivel del mundo, en las iglesias a nivel nacional y a nivel internacional. Porque no ha podido morir al viejo hombre, porque no ha podido fallecer espiritualmente conjuntamente con Cristo para ser verdadera nueva criatura. Y hoy nos dice el Señor que era necesario que Él padeciese, muriera y luego resucitase de entre los muertos al tercer día. Pero si usted va a la palabra de Dios, tome su apunte, no vaya ya al libro de Oseas, gloria al Señor, capítulo 6, verso 22, entonces allí nos recuerda la palabra. Y dice el Señor que hay un lapso de tiempo de 2 días de preparación para que al tercer día seamos resucitados. Y en esa palabra precisamente nos dice el Señor expresamente, tácitamente, como está escrito. No vaya ya, tome su apunte, abre tu oído. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¡Qué palabra tan preciosa! Nos prepara en un tiempo y al tercer día habrá la resurrección en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos se han acercado. Hoy estamos vivos tú y yo, pero mañana no sabemos, mis amados. Mañana no sabemos qué está pasando o qué va a pasar. Pero Dios nos abrió el entendimiento para poder hablar de la palabra. Ayer teníamos un compromiso, el día martes teníamos otro compromiso similar, que es llevar la palabra, conquistar un alma para el reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y yo no sé si estamos haciendo la tarea o solamente escuchamos el devocional. Pero cada día Dios nos alimenta, nos da el pan de vida, nos da el alimento diario para colocar en práctica y poder sembrar en tierra fértil. Y si ayer nos decía el Señor que debíamos de evangelizar porque Él nos había llamado a llevar ese evangelio a otras personas, a sembrar en otras personas. Recordemos que ayer nos decía el Señor en esa palabra preciosa y maravillosa de San Juan 9, que era nuestra tarea el día de ayer, gloria al Señor. Y nos hablaba claramente el Señor cuál era esa forma preciosa de hacer las obras. Decía, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O
Había que hacer la obra de evangelismo el día de ayer, pero el día de hoy también. Pero el evangelismo de hoy va acompañado del mensaje de hoy. Y dice el Señor en la palabra que después de prepararnos, después de que pasen esos 2 días, como nos ha enseñado la palabra en el libro de Oseas, gloria al Señor, ¿cuántos dicen amén? Entonces, después de que podamos establecer en Oseas 6, verso 2, que nos dice, nos dará vida después de 2 días. Después de pasar un tiempo con Dios, después de meditar en la presencia, después de usted y yo verdaderamente convertirnos a Dios, Él nos dará vida. Pero dice también el verso 47 que nos dejó una gran tarea y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigo de estas cosas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea que si ayer trabajamos en hacer la obra a la cual fuimos llamados, de llevar el evangelio, de estar atentos a la palabra, de llevar el mensaje de Dios, ¿cuántos dicen amén? Entonces hoy nos dice que esa palabra debe ir acompañada con la petición de que el pueblo busque arrepentimiento, pero primero debemos buscarlo nosotros a perfección. Y llevar el mensaje de la palabra de Dios que hablamos allí en San Juan 9:2. Todo lo que hablamos de ahí en adelante. Porque hoy nos dice el Señor que desde ese tiempo, cuando fue necesario que Él padeciera y muriera, dejó establecido que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y dijo en todas las naciones, no dijo solamente para los judíos, dijo para todas las naciones. Pero dijo que primeramente donde estaban los judíos o donde están los judíos, que arrancara por Jerusalén y que de ahí se expandiera el evangelio a todas las naciones, y usted y yo somos parte de la expansión de ese evangelio. Pero hay que hacerlo con amor, con ética, con responsabilidad. Si Él dejó la tarea de evangelizar, ¿qué clase de evangelio nos dejó para llevar? No es solamente el de decir, Cristo es tu Rey, Cristo es tu Dios, Dios entregó a Cristo en la cruz por ti y por mí, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el libertador, Cristo es el sanador, Cristo es la muralla de contención a tu problema, Cristo es tu escudo, tu fortaleza. No es solamente eso. Recordemos que la tarea bien hecha debe ir acompañada de decirle a aquel hombre, a aquella mujer, busque el arrepentimiento. Y nos dio esa facilidad a todos, de decirle, vamos a entablar una oración de fe para que busque ese arrepentimiento. De poder decir delante del Señor que si hay arrepentimiento genuino, que es la palabra, lo mismo que verdad, si hay arrepentimiento verdadero desde el corazón, mis amados hermanos, entonces Dios perdonará vuestros pecados. Es el mensaje que debemos llevar. Y obviamente que para poder compartir a perfección esa palabra, usted y yo, mis amados hermanos, debemos de saber claramente
de que el poder de Dios nos esté acompañando a nosotros. Que el poder de Dios nos esté ayudando a nosotros. Que el poder de Dios se esté deleitando en nosotros. Y para que eso suceda, usted y yo, mis amados hermanos, siervos de la casa del Señor a nivel mundial, servidores de Dios, pueblo de Dios, usted y yo debemos de buscar un verdadero arrepentimiento. Alguien me decía ayer, pastor, yo trato de cumplir al máximo la tarea en Dios. Pero por cuestiones de trabajo no falta el momento en que el carácter se levanta. Y quiero decirle que no hay uno en el mundo que diga que no se pone de mal carácter o de mal genio por un momento. Pero tiene control, que es diferente. Se autodisciplina a sí mismo, buscando siempre la perfección delante del Señor. Y aquí nos dice hoy el Señor, y que se predique el Evangelio, gloria al Señor, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No dice solamente en un país. Por eso es que muchos dicen que el Antiguo Testamento era única y exclusivamente para judíos. Porque no se ha abierto el entendimiento a la palabra. No buscamos la palabra que nos quite a nosotros las vendas de por qué decimos que no existe un Padre Dios, sino que el Dios única y exclusivamente Jesús, que no existe un poder del Espíritu Santo, sino que el único poder es Jesús. Cuando la palabra dice, Jesús mismo dice, para que usted vaya al Padre, debe de pasar por mí. Solamente hay un camino y ese camino se llama Jesús. Pero Jesús mismo dijo, es necesario que yo me muera, que me levante de la faz de la tierra, que deje la parte carnal, que deje este cuerpo corporal a un lado y suba al cielo a la diestra del Dios Padre donde está mi lugar, y desde allí los vigilo, desde allí soy su juez, desde allí soy su abogado, desde allí sois, al contrario, somos nosotros coherederos con Cristo, gloria al Señor. Desde allí os enviaré mi espíritu para que en postreros tiempos se hagan cosas mejores que las que yo hice, decía el Señor. Pero para que eso suceda, se necesita fidelidad a Dios, fidelidad a su iglesia, fidelidad al hombre que dirige la iglesia, fidelidad a la palabra que está escrita por encima de los hombres, pero sin batallar y sin pelear con la palabra. No necesitamos pelear. Pero mira que hoy el Señor nos dice que prediquemos en su nombre, dijo Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso quiere decir y confirma lo que Dios me tocaba en el año 2009, iniciando mi sistema pastoral en Montería. Un varón de Dios que hoy sé que nos está escuchando, que ya no pertenece a nuestro ministerio. Yo siempre dije que había quedado mal bautizado porque se bautizó y Dios me colocaba en mi sentir que lo había hecho para darle alegría o satisfacer a su familia. Y nadie se debe bautizar por darle gusto a un hombre o por darle gusto al pastor. Nadie. Porque quiere decir que lo está haciendo por un cumplido. Y en ese cumplido no hay genuino arrepentimiento para que haya genuino perdón de pecados. Miremos la diferencia entre el que se bautiza por darle gusto o por el afán o por ver que se bautizó, esos que llegan, por eso muchos se ponen bravos conmigo, pero yo soy abierto. Mis hermanos, ustedes saben que soy abierto para hablar.
Llegan a la iglesia escudados de la persecución, escudados de una cosa, enfermos de una cosa, enfermos, y les da ese arrebato de bautizarse y no vuelven a la iglesia. Les da ese arrebato de bautizarse y se olvidan de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no ha habido una preparación en el corazón. ¿Cuánto tiempo se necesita para que alguien busque el verdadero arrepentimiento? Puede ser un día. No necesita lapsos de tiempo. Por eso algunos llegan a los bautismos y me dicen, pastor, yo no me he preparado para bautizarme, no he hecho el curso, no me he preparado allá con mi pastor, pero creo que en mi corazón tengo un verdadero arrepentimiento, yo quiero bautizarme. Yo le digo, ven para acá hablamos, ven para acá oramos y luego lo bautizo. Y no nos hemos equivocado. Y mira que Dios nos da hoy la palabra y dice, fue necesario que todas estas cosas pasaran, que yo muriera, que resucitase, gloria al Señor, para que en su nombre se predique la palabra de Dios en todo lugar, a toda criatura, llevar el mensaje. Así no nos crean, así no se burlen de nosotros, no importa. Tu función y mi función es llevar la palabra. Pero aparte de eso, hablarles que deben buscar arrepentimiento para que Dios pueda perdonarle. Para que Dios pueda perdonarle. Gloria al Señor. Y nos manda a hablar en todas las naciones. Hoy estamos hablando a muchas naciones. Hoy estamos llevando este mensaje a muchas naciones. Gracias a ti que sigue las redes. Gracias a ti que llama más amigos a las redes. Gracias a ti que nos está ayudando a seguir la página de YouTube, el canal, para poder avanzar, que aún no hemos cumplido la meta. Desde el día que pedí que cada uno se encargara de conseguir uno para alimentar el canal de televisión de YouTube, solamente se han suscrito 5. No estamos en la tarea. Y necesitamos llevar el evangelio lejos, conforme nos dice la palabra, pero con ética, con razón, con amor, con gozo, en arrepentimiento y perdón. Gloria al Señor. Y dice, comenzando desde Jerusalén. Haz de cuenta que tú eres Jerusalén entonces. Y parte de allí a expandir el evangelio, siempre protegiendo tu ministerio cristiano, su doctrina, porque no estamos predicando falsa doctrina como muchos dicen. Estamos acentuados en lo que establece la palabra de Dios y en lo que nos dice el Señor en Primera de Corintios sobre los dones. Y aparte de eso le dice, usted es un legítimo testigo de que estas cosas son verdad, de que tú te bautizaste en arrepentimientos y he perdonado tus pecados y te he sacado adelante, te he mantenido, te he bendecido, te he sustentado, o como dice en algunos momentos de comentario, Él es tu esposo, tu novio y tu amante. Él es el único proveedor de todo para hombres y mujeres. Qué hermosa palabra. Qué hermoso momento en el cual el Señor nos da esa alegría y esa valentía, gloria al Señor, de poder estar en la presencia de Dios. Pero estar en la presencia de Dios con un corazón sincero. Acompañemos lo de ayer, de ese evangelismo, con lo de hoy. Es necesario hacer las obras a las que Él me llamó. Y hay uno que está diciendo, ay, pero no es que el pastor no me deja y usted no me deja. Claro, es que tenemos que aprender a sujetarnos y a esperar en el tiempo de Dios. Hay que aprender a establecer lo que dice la palabra de Dios en lo profundo de su corazón. Bien es cierto, pero no con ironía. Esto que voy a decir con el respeto a todos. Cuando muchos decían en tiempo anterior
y menospreciaban a los profesionales en la iglesia. Su estudio no les sirve para nada. No, yo quiero decirles algo. Todos tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos para llevar un buen evangelismo, para hablar de Cristo con denuedo, para llevar el evangelio de arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Nicodemo fue claro cuando dijo, ¿qué me limita a mí bautizarme? Nada, desde que tenga arrepentimiento, nada, de que haya agua, nada. ¿Qué me limita a mí crecer espiritualmente? No tener un genuino arrepentimiento. No aprender que te convertiste a Cristo, entonces tiene que dejar las malas palabras, los malos pensamientos, las malas acciones, el atacar a su hermano en Cristo, el atacar a su vecino, tantas cosas. Porque es que Dios nos dice, tú eres testigo, todos ustedes y yo somos testigos de estas cosas, gloria al Señor. Pero aparte de eso, si tú revisas el verso 49, le dice, pero quedaos en Jerusalén hasta que venga mi tiempo. Quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Quedaos en el lugar que yo he establecido en su ciudad hasta que seáis investidos, que es la misma parte de llenos, gloria al Señor, del poder de lo alto. O sea, del poder del Espíritu Santo. ¿Y a qué viene esta palabra? Que es que los varones de Dios en especial a nivel del mundo en las iglesias se forman un poquito, se les da instrucción de iniciar a predicar el Evangelio de Cristo y ya son pastores y ya son ministros y ya son lo que Dios no les ha dado en el momento y alzan el vuelo como águila solitaria y comienzan a ayudar a destruir la iglesia en vez de ir y levantar sobre lo que no ha sido cimentado. Y allí vienen esos momentos difíciles. Van, se retiran, abren su iglesia porque creen que predica bien, porque sí, Dios lo está respaldando, tiene buena profecía, tiene buena administración de sanidad, tiene buena liberación, Dios lo respalda poderosamente, da una palabra de denuedo, pero Dios no le ha dicho que abra su ministerio solo. Eso es, ni Dios le ha dicho que se vaya a otra iglesia. Estoy hablando para los hombres predicadores y pastores a nivel del mundo. No para la feligresía, los que empiezan a servir o los que sirven en otra área. Porque mira que el Señor le dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, y la promesa es que el Espíritu Santo estará con vosotros y en el tiempo postrero nos bautizará y habrá un bautismo en el Espíritu, gloria al Señor. Y dice que en el tiempo postrero Él derramará de su Espíritu sobre toda carne, o sea, sobre cada uno de nosotros. Pero quedaos, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, pero quedaos en su iglesia donde Dios te llamó, pero quedaos en la iglesia donde Dios te estableció, pero quedaos en la iglesia donde Dios te dio la promesa, pero quedaos en la iglesia donde Dios te está formando. Ya vendrá su tiempo, mis amados. Ya vendrá su tiempo. Las divisiones no sacan ningún provecho, sino que ayudamos a destruir algunas almas que finalmente se pierden. Gloria al Señor. Y dice que se quede en el lugar que Dios ha preparado, donde Dios te ha llamado, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El tiempo es largo, perfecto. Pero Dios tiene el momento apropiado, establecido para cada uno de nosotros. Y Dios hoy nos ha dado una gran tarea, gloria al Señor. Llevar el Evangelio, hablando de que el pueblo se debe arrepentir
para que sean perdonados sus pecados. A partir de ahí, hay liberación de sus promesas. Hay liberación de su familia. Hay denuedo en lo que hables. Hay sanidades en su cuerpo. Cuando hablo de esas sanidades, es la sanidad financiera, la sanidad mental, la sanidad del corazón, la sanidad del alma, la sanidad en el espíritu, la sanidad de tu arteza de amasar, la sanidad de todas tus promesas y la sanidad de la carne. Miremos esa diferencia. Que Dios es precioso. Dios tiene una tarea perfecta para cada uno de nosotros. Así que mis amados hermanos, lo que Dios nos ha dado a hoy no es nada comparado con lo que Él tiene preparado para nosotros. Lo que Dios nos ha dado hoy ha sido su amor y su misericordia, pero realmente no ha descendido todo su poder, toda su unción o la gloria del Señor. Porque todo no está preparado para todos, mis amados hermanos. Dios le va dando porciones a cada uno y de acuerdo a su actuar, de acuerdo a mi caminar en la presencia de Dios, entonces Dios te va dando más. No es porque usted ayune más, no es porque usted lea más, no es porque sea más docto que yo en la palabra. Es por la obediencia, la santidad y la fidelidad. Y eso encierra mucho. Ay, yo soy fiel en Dios. Sí, pero desobedece a su pastor. Ay, yo soy infiel a Dios y soy fiel a mi pastor. Sí, pero desobedece a tus padres. Ay, pero es que yo soy fiel a Dios, soy fiel a mi pastor, soy fiel a mis padres conforme el quinto mandamiento. Sí, pero habla de tus hermanos. En fin, si yo sigo la tarea siempre va a haber una excusa. Y eso es lo que Dios quiere que quitemos. De tener una mente clara conforme la mente de Cristo, de que seamos evangelizadores, que hablemos con denuedo de la palabra arrepentimiento, que es el verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento no es decirle, vamos a hacer una oración de arrepentimiento y ya. Usted y yo tenemos que prepararnos verdaderamente en saber qué es el arrepentimiento y qué es el perdón de pecados. Cuando usted y yo nos preparamos en eso, entonces el poder de Dios está en ti. Entonces el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ustedes lo saben, fluye. Entonces el poder de Jesucristo emana, sale a través de ti y las iglesias crecen y tú te conviertes en fiel y todo árbol que tú llevas y siembras, toda esa semilla que tú llevas y siembras, se convierte en un árbol plantado junto a corrientes de agua y crece en la presencia de Dios y el redil crece y crece y crece. Así que mis amados, alegría y gozo en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Dios vivo está allí con donde está Marelvi, donde está nuestro pastor Edilberto, gloria al Señor, donde está Idelbrando, gloria al Señor, nuestro pastor Álvaro Carrizosa en Caucasia, en fin, donde está Roberto Rivera allí en Turbaco. Bueno, gloria y honra sea al Señor, porque también está Comando Steve, que es uno de nuestros siervos allí en Bogotá. Y él dice, wow, si he sembrado la palabra en arrepentimiento. Si trato de hacer lo correcto, gloria al Señor. Y cada uno de nosotros somos llamados a mejorar en esa corrección, gloria al Señor. Cada uno de nosotros somos llamados a prepararnos para evangelizar, arrepentimiento y perdón de pecados. El resto de tareas déjasela a su pastor. El resto de orientación déjasela a su pastor. Pero haz una lista, mi amado. Ve, evangeliza, haz tu lista. Nombre, apellido, celular, ojalá dirección si la sabes. Y dígale, pastor, aquí le envío mi lista para que tú le hagas seguimiento. Pudimos hablar de estos temas, hablar de arrepentimiento, hablar de perdón de pecados. Pero por favor, regálale una llamadita. Estamos en el tiempo de evangelismo en el encierro.
Así que hay que colocar a funcionar toda la tecnología para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Jesucristo crezca, para que el poder del Espíritu Santo actúe conforme dice la palabra de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero toda esta maravilla que hablamos, que es el mensaje de alimento de hoy, tiene que ir acompañado de responsabilidad, de respeto, de una ética espiritual, de una ética cristiana. Busca tu arrepentimiento genuino, busca tu conversión perfecta para que Dios te use. Así que mis hermanos, tenemos esa gran tarea de continuar evangelizando, pero en esta vez aumentando la palabra, mis hermanos. Los invito a que busquen arrepentimiento de todos sus errores. Recuerde que la palabra pecado al inconverso no le gusta. Use la palabra errores y cuando usted esté en la oración, dígale: Señor, perdónale sus errores, perdónale sus pecados, sus transgresiones, sus abominaciones que haya cometido consciente o inconscientemente. Con eso así no se siente, pero la palabra entra a lo profundo del corazón. Gloria al Señor. Este es el alimento de hoy, mis amados hermanos. Un alimento que debe llevar dos ingredientes. Como cuando te tomas la sopa o el caldo. Debe llevar dos ingredientes. Papa y una proteína. Carne, huevo, pescado, pollo, no sé. Dale la papa, tu palabra. Pero dale tu proteína, doble proteína, arrepentimiento y perdón de pecados. Así que me gozo de poder compartir esta palabra de hoy. Porque son muchos los conectados, mis hermanos. Ustedes a veces dirán, bueno, pero yo aquí veo. No, son muchos los que estamos en línea aprendiendo el denuedo de la palabra en este devocional, en esta tarea. Conquista uno. Dios quiere ver tu conquista. Pero si tu pastor te pregunta, también voy a hacer esa corrección. Si tu pastor te pregunta a nivel del mundo, porque son muchos los países los que están conectando. Si tu pastor le pregunta cuál ha sido tu tarea, cuántos ha evangelizado, cómo está ayudando la casa del Señor, el redil del Señor, el reino de Jesucristo. No le responda como me respondieron hace poco algunos. Ese es un tema entre Dios y yo. Porque eso es parte de la altanería. Solamente diga, estoy trabajando en la función de llevar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecado y he evangelizado a muchos, pero he podido concentrarme en 1, en 2, en 5, en 10, en 20, aunque he llevado la palabra a 200. Porque yo siembro, eso me pasa a mí también, mis hermanos. A mí me buscan o me mandan el mensaje, pastor, yo quiero que ore por mí, y yo los llamo y le pregunto si son cristianos, o son católicos, o son protestantes, o qué son. Y le digo, hábleme con sinceridad para poderte ayudar. No que yo soy tal. Bueno, entonces el proceso es este, debemos hacer esto. Si tú quieres, esto es lo que pide Jesucristo, esto es lo que pide Dios. Y para que eso entre a su corazón y haga efecto, o entre a su hijo, a su esposa, y sane, libere o restaure. Usted sabe que las mayores peticiones son por sanidad y son por liberación. Para que eso suceda, debe haber un arrepentimiento iniciando por ti. Debemos hacer oración de arrepentimiento. Que usted reconozca que está pecando delante de Dios. Así no se convierta todavía. Y yo les digo, aún ni muchos que se han bautizado verdaderamente se han convertido a Cristo. Entonces, mis amados, la fidelidad, la honestidad delante de Dios es maravillosa. Tú crecerás, tu ministerio crecerá, la iglesia del mundo crecerá, gloria al Señor. Pero ¿dónde Dios te ha sembrado en este momento? ¿Dónde Dios te trajo a predicar?
¿Dónde Dios te dio la palabra de que lo llevaría a otros lugares a predicar? Por eso dice la palabra que el que busca la presencia de Dios, el que dice heme aquí, y luego mira atrás, el que pone la mano en el arado, y luego dice, no, tengo que retroceder porque mi profesión, porque mi familia, porque aquí, no es digno del camino del Señor, del servicio del Señor. Vamos a orar todos, mis amados hermanos, a colocar en práctica y en tarea este día precioso. Dios sabe cómo hacer contigo y conmigo, pero tenemos una gran tarea, seguir el Evangelio con arrepentimiento y perdón de pecados. Tu tarea es mi tarea. La tarea de ustedes y la mía es nuestra tarea. Y nuestra tarea está en Cristo, porque nuestra iglesia es de Cristo. Gloria al Señor. Y quiero decirle a aquellos que se sienten desanimados por los procesos que tenemos que vivir en las iglesias a nivel del mundo, los procesos de disciplina, te sacaron del grupo de coros, te sacaron del grupo de jóvenes, te sacaron del grupo de apoyo al pastor, te sacaron del grupo X, no te desesperes. Dios tiene un tiempo contigo y te está preparando, como nos está preparando la iglesia a nivel del mundo con este encierro. Y a muchos de los que no aceptaban a Cristo, ahora lo aceptarán. Clamemos a Dios para que estén en nuestra casa de oración. Clamemos a Dios para que donde esté un pastor esté allí toda su familia reunida, no solamente la esposa y los hijos o la futura esposa, no, sino todos. Que vengan los abuelos, que vengan los tíos, que vengan los primos, que vengan los padres, que vengan los hermanos, que vengan todos y estén allí donde Dios ha levantado un ministro para Cristo. ¿Qué mejor regalo te da la vida que tu familia tenga un ministro de Cristo? Gloria al Señor. Toma tu posición allí para orar. Tú verás si levanta tus manos. Tú verás. Solamente dile, Señor, hoy te damos gracias por este día precioso, por este día maravilloso. Hoy te decimos, Dios, gracias porque nos enseña una palabra de evangelizar, llevando conforme tú nos enseñas, como nos dejó establecida la orden, de hablarles de que haya arrepentimiento y perdón de pecados. Y en medio de ese perdón de pecados, amado y soberano Dios, que podamos exaltar su nombre, que podamos ir a todas las naciones que son nuestros barrios, nuestras veredas, nuestros municipios, nuestras inspecciones de policía, todos los caseríos, Señor, nuestros departamentos, y que en cada iglesia podamos permanecer hasta el tiempo que Dios nos llene de su verdadero espíritu. Dios te ha llamado con propósito, nos ha llamado con propósito. Y Él quiere bendecir tus manos. Coloca tus manos delante de ti o levántalas. Dios quiere bendecir tus manos. Dios quiere bendecir tu mente. Dios ha querido en este día descender de tu Espíritu Santo sobre cada uno. Y sobremanera sobre las siervas y los siervos, para que el denuedo de su palabra en llevar el Evangelio sea perfecto, sobremanera sobre sus hijos que están bautizados, para que cada mensaje de evangelismo sea conforme la palabra y germine aquella semilla. Pero hoy quiero decirle a todos aquellos que no han hecho la oración de arrepentimiento, y que están en sintonía en Colombia y en otros países, que coloque tu mano diestra a la altura del corazón y dígale, Señor,
Gracias, Dios, te doy en este día por esta palabra y por esta oración. Pero yo reconozco que he pecado y me arrepiento en lo profundo de mi corazón. Yo sé, Jesucristo, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y lo he sabido desde siempre. Pero no he comprendido tu palabra. Y hoy me arrepiento de todo ese pecado y de toda esa falla. Dile con todo su corazón: Señor Jesucristo, hoy quiero recibirte en mi corazón. Hoy quiero que a partir de hoy seas mi Señor y suficiente Salvador. Pero ayúdame y dame de tus fuerzas. Limpia el camino delante de mí y guía mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, aquí delante de ti está este pueblo que busca afanosamente de tu palabra, de tu dirección. Bendice cada familia, mi Rey. Bendice cada familia. Bendice a cada uno. Desciende sobre ellos de tu poder. Desciende de tu liberación. Comienza a limpiar y a purificar en cada casa, en cada familia, en cada negocio o artesa de amasar. Ayúdanos en este día. Padre Dios, abre las puertas de bendición sobre tus siervos. Abre la puerta de bendición sobre vuestros pastores. Te pedimos, Señor, que ayude a tu iglesia en tiempos difíciles como estamos ahora y que nos guíe conforme tu propósito.